Te damos la bienvenida a este curso que denominamos Introducción al Desarrollo de la Interioridad y que brindamos en el Instituto Superior Marista a través del aula virtual. Mi nombre es Gerardo Castelo, soy profesor del instituto y también soy maestro, profesor de Ciencias Sagradas, licenciado en Educación. Y en los últimos años, a través de búsquedas personales y también de ensayos en, en la educación con niños y adolescentes, he transitado un proceso de desarrollo de la interioridad, uno de los tantos procesos posibles, y es el que tratamos de brindarte en este curso. Nos animaba la pregunta que está en la pantalla: ¿cómo ir dando pasos a una espiritualidad que sea integradora, significativa, tanto para nosotros adultos como para los niños y adolescentes, que armonice el corazón, el cuerpo, la mente, el alma, que le diga algo al mundo actual? Este es quizá el interrogante de fondo que nos animó en estas búsquedas. Y lo que te presentamos en este video es sobre todo la introducción al módulo 1 y al curso en general. Como te decía antes, es una de las tantas propuestas que puede haber de interioridad eh, en nuestras tradiciones, sobre todo en nuestra tradición cristiana. Por lo tanto, con mucha humildad te ofrecemos este recorrido de pocos años, pero que se alimenta en el recorrido más extenso de muchos pastoralistas de España. El, en este recorrido ojalá te sirvan muchas cosas, otras quizá te susciten preguntas, y otras ojalá que susciten el deseo de ensayar con tus niños y adolescentes estas búsquedas de caminos de integración y de interioridad. En este primer módulo lo que te ofrecemos es tratar de abordar los conceptos de espiritualidad, interioridad, sociedad actual y descubrir en los desafíos que nos presenta la realidad qué espiritualidad necesita esta época, cómo hablarle de Jesús en esta época. ¿Es necesario diferenciar propuestas de umbral y discipulado en nuestras parroquias y escuelas? ¿Qué tiene que ver la interioridad con la espiritualidad? Eh, ¿Qué dimensiones podría tener ese proceso de desarrollo de la interioridad? ¿Qué objetivos? ¿Qué metodología? Luego en los otros módulos iremos profundizando estas dimensiones y por último veríamos una secuencia de talleres de un determinado nivel o curso, seguramente en el que estés trabajando. Bien, entonces nos introducimos ya en los contenidos de este módulo 1 y te pedimos disculpas si el audio no se escucha bien o la calidad del video no es tan buena, porque estamos comenzando y seguramente lo iremos mejorando en los próximos módulos. Pero sí queríamos hacer esta introducción para poder orientarte de manera más cercana y no con un texto en el desarrollo de los módulos. La- los objetivos que nos proponemos, como un poco recién ya te decía, es profundizar estos conceptos que están en el primero, pero también desde tu situación personal y la de los niños y adolescentes, cómo se vive hoy la interioridad y poder hacer eh, en tu práctica cotidiana algunos ejercicios que sumen a la búsqueda de interioridad que has hecho desde niño, adolescente y adulto. Entonces te vamos a ofrecer algunos ejercicios del mindfulness, módulo a módulo, para que puedas tomar contacto con tu respiración, con tu cuerpo, con tus emociones, con lo profundo de tu vida. Encontrarás después de este video unas consignas de trabajo. Entonces en el archivo de consignas de trabajo te invitamos a ver un poco cuáles son las preguntas y los ítems del trabajo final, de modo que te puedas, al ir viendo los videos y los textos, ya puedas orientarte en lo que te pedimos como integración final, que es muy sencilla.
Luego te invitamos a leer el archivo de las prácticas, ver el video de Elena Andrés. Ella es una especialista de España muy sabia y que seguimos e inspira realmente mucho del material de este curso. Dos lecturas y el trabajo final. Cuando nos envíes el trabajo final, podés ya acceder al módulo 2. Entonces, ya introduciéndonos en los contenidos del módulo 1, nos hacemos esta pregunta. Quizá muchas veces confundimos espiritualidad con religión. Nuestra época ha ido desarrollando una conceptualización interesante sobre la inteligencia espiritual. Los autores que habían trabajado sobre inteligencias múltiples como Gardner o Goleman en inteligencia espiritual, en inteligencia, perdón, emocional, avanzaron y en los años ya 90 o 2000 fueron desarrollando aportes interesantes sobre la inteligencia existencial o espiritual, como esa capacidad que tiene todo hombre y que Torralba la resume en esta capacidad de integrar nuestro ser con una realidad más amplia que la suya, y que todos tenemos también las herramientas y la posibilidad de hacer ese camino. Es en definitiva la dimensión de profundidad, de misterio que nos envuelve. Es la capacidad de buscar significado y sentido a los grandes temas de la vida, nuestro lugar en el mundo, en el cosmos, a nuestra relación con el misterio de la vida, la felicidad y el sufrimiento. Entonces, la religión vendría a trabajar sobre la dimensión espiritual. La espiritualidad es la dimensión que tiene todo hombre de búsqueda de significado y sentido, como veíamos antes en el iceberg. Es esa dimensión de profundidad que no se ve y que es una oportunidad, la podemos desarrollar o no. La religión trabaja sobre esa dimensión espiritual y a partir de la experiencia espiritual de un líder, de una comunidad, en nuestro caso de la comunidad judía, de la comunidad de Jesús, de la comunidad cristiana, eh, cultiva una serie de ritos, de doctrina, de moral, de liturgia, que nos ayuda a cultivar de una manera especial esa espiritualidad. Con mucha sabiduría, nuestra tradición cristiana nos da un montón de herramientas, pero no nos suple en el desafío que tiene cada persona de hacer su propia experiencia espiritual, de vivir con sentido esos ritos, esa doctrina, esa moral. Lo interesante es que en esta dimensión de espiritualidad, si es una dimensión constitutiva de todo ser humano, todos tenemos derecho a cultivarla y la educación se tendría que hacer cargo de eso. Por eso ya Delors, en la comisión creada por la UNESCO para señalar lineamientos de la educación del siglo XXI, él hablaba del aprender a ser, como esa dimensión integradora de todo ser humano. Y en el ámbito marista se han elegido en un documento que se llamó Agua de la Roca dos imágenes que nos hablan de la espiritualidad y que justamente son dos imágenes que aluden a todos ser humano. La espiritualidad es como esa agua que nutre la vida, que da fuerza, que limpia, purifica, pero que también cuando viene como un torrente impetuoso en las crisis y en las dificultades grandes de la vida, nos sacude y deja realmente lo que está bien firme. Y el fuego, que también tiene esos dos polos. Por un lado da calor de hogar, ilumina, pero también cuando es un fuego arrasador, el, solo persisten los metales valiosos, los metales más puros. El, la espiritualidad tiene que ver no solo con los momentos tranquilos y profundos del silencio, la meditación, la contemplación, sino que también tiene que ver y quizá con aquellos momentos más difíciles de crisis, de enfermedad, de fracaso, donde todos sabemos, ya adultos, que es ahí donde nos hacemos las grandes preguntas y también encontramos lo verdadero de nuestra vida.
sea lo que sea lo verdadero de nuestra vida. Pero ¿por qué hablar hoy en la educación de espiritualidad y de interioridad? Y es quizá por el mundo en el que estamos viviendo, un mundo cada vez más veloz, cada vez con más eh, oportunidades de estar dispersos y distraídos. Vivimos realmente una epidemia de distracciones. Nadie tiene tiempo y todas las propuestas de felicidad están afuera y en el futuro y dependen de una situación. Yo voy a ser feliz si tengo tal cosa, si hago tal viaje, si... Y todos sabemos que esa felicidad no se encuentra afuera. Esa felicidad solo la podemos encontrar dentro nuestro. Quizá podemos encontrarla dentro nuestro si de a poco empezamos a vivir más despacio, más interiormente y más suavemente. Te invito a parar, si no lo has hecho en este día, y por unos instantes pensar estas tres frases. Cerra los ojos, sentí la música. Qué lindo sería que podamos empezar a vivir, lo digo para vos y para mí también, un poquito más despacio, un poquito más interiormente y un poco más también suavemente. Despacio abrís los ojos y seguimos. Esta paz y esta serenidad solo la podemos encontrar adentro. Y si adentro hay conflicto, todos sabemos que lo que contagiamos y lo que desparramamos a nuestro alrededor es también conflicto. Entonces, qué bueno sería desde la educación poder aportar un proceso sistemático y gradual, no solo de crecimiento en, en las capacidades lógico-matemáticas o en la capacidad eh, de inteligencia musical, sino también en esta inteligencia intrapersonal, en la inteligencia interpersonal y también en la inteligencia espiritual. Así podemos realmente formar personas íntegras y ser fieles a todas las dimensiones del niño y del adolescente. Y nada nuevo bajo el sol, todo esto se trata simplemente, como dice Francisco en la encíclica Laudato Si, de cultivar esa actitud de corazón que nos viene de Jesús, esa actitud de corazón que puede vivir todo con serena atención, que puede estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después o en lo que yo quiero decir, que se entrega a cada momento como don divino. Esa actitud de Jesús que podía mirar un granito de mostaza y hablarnos de una parábola del reino, que podía mirar a los ojos a un joven o a una mujer y ver su corazón, que podía ver los lirios del campo, las aves del cielo y poder descubrir ahí el amor de Dios que nos cuida y protege. No se trata otra cosa de cultivar eso, esa actitud de vivir en profundidad la vida. ¿Y por qué interioridad? Como decíamos antes, eh, el mundo nos ofrece tanta exterioridad que es necesario compensar cada vez más con un esfuerzo grande la interioridad. Estas dos dimensiones, por supuesto, están unidas. Es una frontera artificial para explicarnos, entendernos, pero ambas son dimensiones del único hombre, que es un todo complejo. Ana Alonso, una especialista de España, nos dice que educar en la interioridad sería enseñar a mirar hacia adentro. Es necesario aprender a conocer el mundo, pero también dentro hay un mundo interior por descubrir.
es ayudar a desarrollar las facultades que capacitan al ser humano para una experiencia mucho más amplia que la sola razón. Es educar para la vida, para aprender a fluir en ella. Y este desafío parece que no fue fácil en todas las épocas. Ya el maestro Eckhart en el siglo XIII-XIV nos escribía esta frase. Él era un místico. Y nos decía que Dios está adentro nuestro, está en nuestra casa, pero nosotros somos los que estamos de viaje, los que estamos afuera, por eso no lo encontramos. Y el hermano Emily Turú, superior general de los maristas, hasta hace poco tiempo, en la última circular La Bala Casa de Luz, nos decía una imagen muy linda, o para pensar, mejor dicho. Él decía que esta imagen de un Dios externo a nosotros quizá nos ha hecho un poco de daño. En el peor de los casos es un Dios policía, un Dios que nos enjuicia, o un Dios indiferente con el sufrimiento del hombre porque lo ve sufrir y está allá arriba y nos mira. En el mejor de los casos es un Dios Padre bondadoso, pero está afuera. Entonces dice este hermano Emily que sería como ir a ver a una persona, hablar con él sería como ir a ver a una persona importante, un presidente. Entonces vamos a un lugar especial, la iglesia, y nos encontramos con esa persona importante, hablamos con él y después salimos y seguimos nuestra vida. Entonces esa imagen es dicotómica, porque gran parte de nuestra vida no está en contacto con ese Dios. En cambio, sentir y concebir a Dios dentro nuestro, por supuesto que nos trasciende plenamente, pero está dentro nuestro también, como dice el maestro Eckhart, como dicen todos los místicos. Eh, si está dentro nuestro, ¿cómo sería relacionarnos con Él? ¿Qué te parece? No sería ir a visitarlo y hablar. Quizás sería parar, escuchar, sentir, intuir. En el caminito que te vamos a proponer se trata de desarrollar eso, parar, darse cuenta, tomar conciencia, escuchar, intuir. Y estas dimensiones de la inteligencia espiritual nombradas por Torralba en uno de sus libros nos hacen dar cuenta que no se dan en piloto automático. Quizá nuestros abuelos que vivían en el campo, en contacto con la naturaleza, con un ritmo más sereno de vida, vivían con bastante naturalidad estas dimensiones. Pero hay un niño que vive en ciudad y que está con tanta tecnología y con tanto acelere de vida, necesita desarrollar sistemáticamente la capacidad de contemplar, de escuchar el silencio, de descubrir el gozo por lo bello, de poder ponerle nombre a sus sentimientos y expresarlos, de meditar, eso de ser solidario, de vivir el presente. Como verás, todas estas habilidades están mezcladas tanto en inteligencia espiritual como emocional, pues se dan muy interrelacionadas. Y en los talleres que vamos a ver en el módulo 5, vas a ver que al mismo tiempo trabajamos inteligencia espiritual y emocional, como lo hacen también los procesos que hemos visto de otros países. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en 3 niveles. La conciencia corporal, en primer lugar, que es como dice Elena Andrés, como usando la metáfora del templo de Jerusalén, como el atrio del templo. Es como el atrio por el que el mundo accede, por el que las personas acceden a su interioridad y a través del cual también nos hacemos presente al mundo. Entonces el objetivo en este trabajo es ir pasando de yo tengo cuerpo
a yo soy en mi cuerpo. Quizás yo soy mi cuerpo. Desde una comprensión sana de esta afirmación, sin minusvalorar el cuerpo ni absolutizarlo. Todo por medio de técnicas de respiración, de relajación, de conciencia corporal, de biodanza, de yoga. Tratamos de potenciar el equilibrio físico y unificar el cuerpo con la dimensión interior de la persona. Aprender a escucharlo, reconocer sus mensajes, cuidarlo y honrarlo. Buscamos también soltar los bloqueos y tensiones que se van formando en lo que es la coraza muscular. Y también a través de ejercicios, dinámicas, gestos, buscamos acercarnos al cuerpo del otro, brindándole un trato respetuoso, delicado, amoroso. La segunda dimensión es la integración emocional. Es ir poniéndole nombre a nuestros sentimientos y emociones, poder amigarnos con ellos, incluso con aquellos más difíciles, el poder aprender a regularlos, eh, sobre todo el enojo, la tristeza, emociones que son más difíciles de transitar, pero que son humanas, y poder a través de dinámicas, de reflexión personal, de diálogo, de acompañamiento individual, poder ir conociéndonos y trabajando las relaciones interpersonales que están muy relacionadas con esta dimensión. Y por último, la apertura a lo trascendente, que es la apertura a lo absoluto, al misterio, a la naturaleza, al otro, a todo lo que está más allá de nosotros mismos. El silencio, la meditación, la contemplación nos ayudan a caminar hacia ese misterio. Y nosotros como cristianos, en este espacio es donde también podemos trabajar toda la dimensión de discipulado cristiano, encontrándonos en este espacio que es en la metáfora del templo, el Debir, el lugar donde estaba el arca de la alianza, el corazón del templo, que solo podía entrar el sumo sacerdote hasta que después de la muerte y resurrección de Jesús se parte el velo del templo y todos podemos acceder al Debir, al corazón profundo nuestro donde también está Dios. ¿Y cómo trabajar esto? El, el objetivo, el objetivo final de todo el proceso de desarrollo de la interioridad es, como veníamos diciendo, eh, crecer unificada y gradualmente en estas dimensiones de cuerpo, mente y alma. Y construir la propia identidad y desde esa identidad sentirnos uno con todo. Pero esto se puede hacer de distintas maneras. Y hay muchos caminos de interioridad, hay muchas formas distintas de insertar estos caminos de interioridad en la propuesta pastoral. El, aquí hay tres dimensiones que algunos pastoralistas eh, separan, como para ayudar a pensar un colegio en clave pastoral o en clave evangelizadora en esta época. Entonces, evangelizador tiene que ser todo lo del colegio, desde la recepción hasta la administración, la forma de calificar, los criterios de inclusión. Pero algunos pastoralistas sitúan en el medio, entre lo evangelizador general y el discipulado, propuestas de umbral o de muchedumbre. Así como Jesús hablaba en algunos momentos a todas las personas, no solo a sus discípulos, el- algunos pastoralistas dicen que es necesario generar itinerarios también dentro de la pastoral, eh, itinerarios desde la música, desde el arte, desde la fiesta, desde también los procesos de interioridad, que humanicen, sin todavía el anuncio explícito. Entonces, muchas propuestas de pastoral de España, los talleres de interioridad se insertan en este espacio. Elena Andrés, en la propuesta del material escrito, va a decirles que el- ella recomienda insertarlos acá, como una preparación al discipulado cristiano,
como que es necesario cada vez más preparar mucho más a los... Ella dice, esta idea es clave para comprender que la educación de la interioridad es el previo a la experiencia de la fe y el previo para el anuncio del Evangelio, que puede situar al adolescente en el umbral de la experiencia del misterio. Es decir, en la actualidad es necesaria esta circunvalación que lleva al adolescente de su exterioridad al centro. Antes de hablar de Dios, quizás sea necesario hoy hablar mucho del hombre. El edificio de la fe debe construirse sobre una base sólidamente humana. Es una propuesta para la discusión. En los equipos de pastoral y en cada contexto seguramente es muy diversa la situación. Y por último, el anuncio explícito que se da en los itinerarios de discipulado cristiano, con aquellos niños, familias que optan por ser discípulos de Jesús. Ante esto lo damos obligatorio para todos. Cada vez más va a haber que ir haciendo itinerarios específicos para los que opten. Aquí también se puede hacer procesos, y es quizá donde más tendríamos que hacer procesos de interioridad para vivir en profundidad el mensaje de Jesús, desde el cuerpo, las emociones, lo trascendente. Bien, y para ir ya cerrando, todo este camino exige poder dar lo que ya tenemos. Entonces exige de los educadores eh, que miremos cómo está nuestro camino de interioridad y vayamos dando pasos también en ese camino, integrando el cuerpo, las emociones, la mente, el corazón. Entonces, como una propuesta que sume a lo que cada uno está haciendo en su proceso personal, les ofrecemos en estos 5 módulos algunas herramientas del mindfulness, que es un camino popularizado por Kabat-Zinn, doctor en biología molecular y director del MIT en Estados Unidos, que ya por finales de los 90 popularizó el mindfulness como un proceso que podía implementarse en la salud, en la educación, sacándole toda la ideología filosófico-religiosa, aprovechó las técnicas de meditación de distintas tradiciones espirituales para poder aplicarlas a salud y educación. Y entonces te proponemos acercarte un poquito a este abordaje, que es un enfoque más, pero que creemos que en educación puede servir de mucho. Lejos de poner la mente en blanco, lo que propone este enfoque es mirar lo que hay, mirar lo que aparece en la mente, mirar lo que aparece en el cuerpo, mirar lo que aparece en la realidad. Con estas cualidades que las vamos a profundizar en el módulo 2. Y lo hace de dos maneras. Una es con espacios formales dedicados a la meditación o al trabajo específico, y luego en la práctica informal, en la vida cotidiana. Entonces, en este módulo te proponemos que como práctica formal simplemente atiendas a la respiración, empezando con 3 minutos y llevándolo progresivamente hasta 10 minutos. Simplemente hay algunas indicaciones en el archivo de prácticas que te pueden ayudar y 2 ejercicios, uno de Vicente Simón y otro de Lynn Snell, especialistas de mindfulness, español y holandesa, que nos pueden ayudar a hacer el, el ejercicio guiado de atender a la respiración para luego irlo automatizando y hacerlo solos. Progresivamente en los otros módulos iremos haciendo ejercicios con el cuerpo, los pensamientos, la percepción. Y como práctica informal te proponemos una técnica que es parar y respirar, que es linda para hacerla también con tus hijos o con los niños y adolescentes de tu ámbito educativo. Mientras cuando estemos en la actividad cotidiana que sea, parar, tomar conciencia de la respiración, del cuerpo por unos segundos y seguir adelante. Invito a que lo hagamos como prueba ahora.
Ya lo hicimos hace un rato, si te diste cuenta. Vuelvas a parar, dejes lo que estás haciendo, tomes una postura serena y simplemente mires cómo está tu respiración ahora, sin cambiarla, tal como está. Y respira una vez en profundidad y larga todo el aire. Una más y despacito puedes abrir los ojos. La invitación es que 2 o 3 veces al día puedas hacer esto, tomando conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, de tus emociones. Y que al final, en el trabajo final, nos cuentes cómo te ha ido. Te invitamos a ir ya terminando con este texto de Elena Andrés que compartimos y que inspira todo el curso. Sueño una pastoral paciente que repare las brechas del edificio humano, sabiendo que lo más humano es lo más divino, porque el Verbo se hizo carne, que hable un lenguaje comprensible para los adolescentes, que genere preguntas, no que responda a preguntas que ellos y ellas no se hacen, que ofrezca a los adolescentes herramientas para escuchar su cuerpo de manera amable, para vivir sus relaciones creativamente, para labrar su campo interior, que les lleve al deseo de conocer a los que expresan de manera diferente su fe, que les enamore de Dios, aunque no sepan muchos conceptos sobre Él. Te deseamos que no sea solo un curso teórico para aportar más conocimientos a tu vida, sino que realmente también sea una experiencia de vida que te aporte algo en tu camino de interioridad y que también te invite a animarte y a seguir ensayando experiencias de interioridad con tus niños, con tus adolescentes y también en el ámbito de tu familia. Que tengas un lindo curso. Y estamos en el archivo de práctica, está nuestro mail. Podés, en todo este curso estoy disponible para responder inquietudes, dudas, sugerencias y sobre todo recibir los trabajos finales de cada módulo. Así que contá conmigo en lo que pueda ayudarte para este camino de interioridad. Para mí es una alegría compartir este camino con vos. Hasta pronto.